Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político, y en esta edición del 23 de mayo del 2017 vamos a hablar y conversar sobre los desafíos del nuevo gobierno liderado por Lenín Moreno Garcés, el nuevo presidente de la República, a propósito que mañana, 24 de mayo, es la posesión del presidente de la República, del vicepresidente de la República, Lenín Moreno y Jorge Glass, y de todo su gabinete. ¿Cuáles son esos desafíos? Estamos inaugurando un nuevo capítulo en la democracia ecuatoriana, pero más allá de la renovación democrática, ¿hacia dónde va el país? Ya podríamos tener ciertos mensajes con la designación del gabinete, que el día de hoy justo lo dio a conocer vía redes sociales el presidente electo y mañana ya presidente constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés. Para hablar y analizar sobre los desafíos para el periodo 2017-2021, tenemos los siguientes invitados. Santiago Basabe, doctor en Ciencias Políticas, profesor investigador de Flaxo, analista político evidentemente, y Marco Navas, docente universitario e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en Jurisprudencia y abogado y analista político. Santiago, Marco, muy buenas noches, bienvenido a Pulso Político. Iniciamos entonces, soy Carlos Rabascal, muy buenas noches. Bueno, señores, les planteo, ¿es un nuevo capítulo con distinto destino o un nuevo capítulo con igual destino? Santiago y Marco. Gracias, Carlos, Marco, buenas noches con toda la teleaudiencia. Yo creo que evidentemente es un nuevo momento político del país, es un nuevo momento político de Alianza País y es un nuevo momento político del propio presidente Moreno, en pocas horas más. Y digo esto porque para Alianza País es dejar de lado la figura del presidente Correa, del hasta mañana presidente Correa, y eso implica un desafío importante, que es pensar a la política desde Alianza País de forma más autónoma. Y esto tiene pros y contras, me parece. Creo que los pros son mayores, los podemos discutir luego. En segundo lugar, me parece que es una nueva etapa para la política en general del país, porque hay un cambio de actores políticos, va a haber un cambio de dinámicas políticas seguramente. Eventualmente va a haber un cambio en las políticas económicas también. Y finalmente, decía, me parece que es un cambio para el propio presidente Moreno, porque deja de tener el papel hasta ahora intermedio, digámoslo así, dentro de Alianza País, para tener que asumir las riendas de la conducción del país, y estos 100 días, estos 3 meses iniciales, el país le va a demandar eso, que demuestre quién es como político y cómo va a conducir el país. Del país y del movimiento, recordemos que también fue designado claro presidente del movimiento Alianza País. La misma pregunta, Marco, pero le quiero agregar una inquietud. Independientemente de lo que ha expresado Santiago, ¿tú crees que el proyecto político va a tener ciertas modificaciones? ¿Qué tan cercano y qué tan distante va a estar incluso a la figura de Rafael Correa, al estilo de que fue Rafael Correa, a la visión de desarrollo de Rafael Correa? Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, habría que decir que le deseamos los ecuatorianos mucho éxito a Lenín Moreno como presidente en esta, efectivamente, una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa política del país, una nueva etapa política del movimiento, y con eso creo que respondo porque, de alguna manera, precisamente, algunas, digamos, alcances, logros conseguidos en estos 10 años implican de por sí que se trace una nueva ruta hacia otros objetivos. Pero también en algunos casos revisar algunas políticas, algunas medidas que se tomaron en el gobierno hasta el día de mañana, ¿no? En el gobierno vigente hasta el día de mañana. Lo económico es muy importante porque el Ecuador ha estado pasando, y se dice, ¿no?, oficialmente, que nos estamos recuperando de una recesión, pero tras de eso, pues, se demanda la revisión de algunas, digamos, medidas de política económica que tienen que ver, por ejemplo, con el emprendimiento. Y esto ha sido también una cosa en la cual ha enfatizado mucho Lenín Moreno. Es decir, mismo en la campaña varios candidatos lo hicieron, pero el presidente Moreno ha hecho una serie de promesas electorales que tienen que ver con fomentar emprendimientos, fomentar el empleo joven, también relanzar de alguna manera la producción. Entonces va a haber que revisar, y se ha dicho que se lo va a hacer con diálogo, por ejemplo, el aspecto tributario y el aspecto productivo, ¿no? Entonces tiene, digamos, personas que ya ha designado ahí, que de alguna manera se han comprometido con eso, es que son cercanas a los sectores productivos. Eso es un indicador
Sí, quizá de este cambio. ya vamos a ver esos indicadores y esas propuestas también que tan factibles, por cierto, pueden ser en términos de llevarlo a la realidad. Pero pasemos a lo político para ya pues entrar a lo puntual en términos de las propuestas, etcétera. A ver, uno de los signos de interrogación que se ha puesto es cuál va a ser el comportamiento de la política ecuatoriana, y ya no tiene que ver solo con Lenín Moreno, sino también por el tema de la oposición. Y se hablaba, pues Rafael Correa tenía un capital político fuerte, su figura era fuerte, Lenín Moreno viene con un estilo distinto, se pone en un signo de interrogación su capital político, y también a partir de su estilo de tender la mano dice, bueno, ¿hasta dónde tiendo la mano y hasta dónde se me suben al codo o al hombro? En ese sentido, hablando popular y coloquialmente, Santiago. A ver, yo creo que la oposición va a jugar un papel fundamental en este proceso histórico. Y va a jugar un papel fundamental si quiere jugar ese papel. ¿A qué me refiero? Y yo creo que este es el momento en que desde los diferentes sectores, más allá de las diferencias, se genere una agenda de políticas públicas desde la oposición al gobierno, entendido en el mejor de los sentidos la oposición. Si es que eso se logra articular, si es que eso se logra estructurar, si es que se establecen 2, 3 líderes visibles de las oposiciones que existen hasta ahora, me parece que eso podría ayudar no solo al desarrollo de estas fuerzas políticas. Términos de diálogo y consenso. Absolutamente, sino que podría facilitar y podría dar un equilibrio al propio gobierno del señor Moreno. En ese sentido, aunque parezca medio contraintuitivo, me parece que el momento de Moreno es el momento de compartir el poder, no solo con la oposición, y aquí paso a otro nivel respecto a Alianza País, sino también de compartir el poder dentro de Alianza País. Porque me parece que los resultados electorales dan cuenta de que ese compartir el poder va a implicar compartir también las responsabilidades políticas. Y eso dentro de Alianza País y hacia afuera de Alianza País va a ser fundamental. En el caso de la oposición, vamos a ver qué capacidad tienen efectivamente de llegar a estos acuerdos, de sentar algunos espacios específicos para discutir la vida política. Si es que esto lo logran hacer, viendo los 10 años pasados, viendo el presente y viendo el futuro de corto y mediano plazo, yo creo que un movimiento político, una agrupación política o ideas políticas del centro corridas ligeramente hacia la derecha podrían volver a tener un espacio importante en la política nacional. Ahora, solo quiero preguntarte algo por términos de ampliar lo que dijiste, compartir el poder al interior de Alianza País, porque suena tremendamente interesante y novedoso. ¿A qué te refieres exactamente con compartir el poder al interior de Alianza País? ¿Te refieres que hay presidente Moreno y su equipo, vicepresidente Glass y su equipo, Pepe Serrano desde la Asamblea y otros actores políticos en Alianza País con el legítimo derecho de apuntar al 2021 y a lo mejor al 2019? A ver, ¿a qué me refiero? Si observamos así de forma rápida el gabinete ministerial, me parece que una representación del vicepresidente Glass y de las fuerzas cercanas a él dentro de Alianza País prácticamente es inexistente. El gabinete, prioritariamente los espacios más importantes son de Moreno y de la gente que estuvo con Alianza País en el año 2007, los que iniciaron el movimiento político. Entonces ahí me parece que hay un déficit de representación del vicepresidente Glass, que creo que en buena medida los votos de Manabí, por ejemplo, y de Los Ríos, que fueron claves para la victoria del binomio, corresponden al trabajo del señor Glass. En ese sentido, digo, no veo que se comparte tanto el poder. Y el otro actor clave que tú lo mencionas es el presidente de la Asamblea, José Serrano. Yo creo que sus primeras declaraciones públicas dan cuenta de un actor político con ansia de poder político, en el mejor de los sentidos, en el sentido de generarse su propio espacio, de ser un actor de relevancia, de ser un actor importante y que no necesariamente va a seguir el libreto de Alianza País y del presidente. O sea, pasar Moreno. a la primera línea. Pasar a la primera, de hecho es el presidente del primer poder del Estado. Del Estado, sí, claro. Y que es Claro. el primero entre los tres, evidentemente. Ahora, ¿coincides con lo dicho por Santiago en ese subrayaría sentido? 3 cosas. A ver, Compartir el poder, dice Santiago. yo no sé si compartir el poder, porque Santiago se está focalizando mucho en los liderazgos, digamos, de las personas que destacan en Alianza País, que pueden encabezar un grupo o no. Yo me focalizaría en el tema de cómo Alianza País logra construir, que creo que ha sido una tarea no consolidada, tejido social en la sociedad ecuatoriana.
cómo logra, por ejemplo, generar un discurso que le llegue realmente a ese segmento de la clase media que no votó por Lenín Moreno. Tejido social al amparo de sujetos políticos. Así es decir, una interacción entre estos sujetos políticos que tendrían que tener de alguna manera una coordinación, los distintos, si se puede decir, yo no sé si hablar de grupos en Alianza País o liderazgos se podría decir, pero más importante o tan importante como eso es que esos liderazgos coordinados logren generar una participación de digamos, un demos político movilizado. Ahora, porque ese fue el espíritu de la Constitución del 2008. Claro, estamos hablando todavía al interior de la Alianza País, todavía no hablamos del segundo elemento, que es el gobernar. Pero vamos al siguiente, el compartir el poder con esto, tú dices construir los tejidos sociales a través de los sujetos políticos, etcétera, etcétera. ¿Tú ves una Alianza País en este momento todavía fraccionada y sin un signo de interrogación cómo se va a articular ese poder político al interior del proyecto? Articular en base a un diálogo interno, y además es un diálogo interno que tiene que plantearlo hacia esas bases, ¿no? Hacia esas bases de Alianza País. Es un diálogo interno que obviamente tendrá que plantearlo a la oposición. Yo no sé si un diálogo con condiciones como están planteando ciertos sectores de la oposición, yo no soy todavía muy optimista de lo que plantea la oposición porque sigo viéndola muy reactiva. Obviamente que los resultados electorales han abierto un gran espacio para la generación de una oposición responsable, quizá distinta al tipo de oposición que hemos tenido y que se ha visto en las elecciones. Entonces, todos son esos, digamos, están esos desafíos de cómo entablar mecanismos de coordinación entre los distintos liderazgos de Alianza País, a la cabeza el presidente Moreno, cómo, digamos, entablar una relación activa con las bases de Alianza País y con ciertos sectores sociales clave, por ejemplo, también los sectores campesinos indígenas, ¿no? Cómo restablecer esa relación. Está Cholango, y además, secretario del Agua. Cómo hablar con la oposición. Ya, ahora, vamos al otro tema, ¿cómo hablar de la oposición? Santiago fue muy firme en el sentido de va a tener que cogobernar, si no me equivoco fue la palabra. Compartir el poder con la oposición, refiriéndose básicamente a dialogar y buscar temas de consenso. Esa extendida de mano, en términos de compartir el poder, ¿termina siendo una virtud una virtud positiva para el país o termina siendo un riesgo político para la política partidista? Depende, yo creo que mucho de la metodología, depende de cuáles sean los aspectos donde yo sigo teniendo dudas sobre el término compartir el poder, porque eso puede llegar a la codecisión. Y me parece que hasta ahí compartir el poder sería crítico, ¿no? Precisamente porque puede ser más bien o tener un aspecto negativo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué compartir el poder con la oposición cuando tienes mayoría en la Asamblea, cuando ya tienes presidente? Yo creo que la palabra o el entendimiento, o esto se puede explicar en términos de diálogo, ¿no? Y de un estilo que tiene que ser dialogal. Lenín Moreno tiene un gran capital político ahí en ese estilo dialogal, que no significa necesariamente que sea un estilo débil. Ahora, ¿no? Depende con quién quieras compartir el poder y con quién quieras dialogar. También ese es otro tema. Porque Santiago no necesariamente tiene que compartir el poder y dialogar con la oposición política de pronto que pretende implementar o quisiera implementar una agenda completa. Incluso condicionar, ¿no? O condicionar. Aspectos, a lo mejor comienza a dialogar con sectores con diferentes actores de la vida política, económica y social del país, como por ejemplo los gremios. Sí, evidentemente que sí. Cuando yo decía compartir el poder me refería al hecho de que me parece que para la estabilidad del propio gobierno y la estabilidad del país fundamentalmente es necesario que determinadas responsabilidades no las asuma directamente solamente el presidente de la República. La legitimidad en términos electorales no es la legitimidad de Alianza País del año 2006, no es el movimiento avasallador de votos a nivel nacional que ha capturado muchos espacios. Ni el momento histórico. Es un momento histórico, es un momento electoral distinto y me parece que hay la posibilidad de mantener la estabilidad. Que no terminen todos jugando el tiro al blanco contra el presidente Moreno es entregar posibilidades de hacer política pública desde la Asamblea, pensando en la oposición, pero también hacia dentro de Alianza País, y ahí incluye un tema que se había discutido hace un momento y que es algo que le corresponde a País, yo digo... ¿A País como Alianza País? A País como Alianza País, en función de lo que hemos comentado, pero si tenemos un movimiento país fraccionado, evidentemente, donde claramente se pueden ver 2, 3 espacios distintos de interacción, donde el gabinete ministerial, como he dicho, me parece que refleja solo una de las facetas de Alianza País, el tener la capacidad de resolver estos problemas internos, que los hay, y adicionalmente resolver los problemas externos, me refiero a los de la política hacia afuera,
en una sola persona como el presidente Moreno, me parece que ha sido un error político de Alianza País. Yo creería que quizás alguien que maneje Alianza País hacia adentro, que sea distinto al presidente, que le dé más libertad al presidente para poder negociar y establecer puentes hacia afuera con otros actores sociales, políticos y económicos, pudo haber sido una mejor decisión en términos de Alianza País. Ahora, vamos, sigamos en lo político, ya vamos a los otros temas. Vamos a la conformación de las comisiones, de las diferentes comisiones legislativas, porque si bien, y estoy de acuerdo con Santiago, que en la conformación del gabinete hay una ausencia de la fracción del vicepresidente de la República, Jorge Glass, no así en la conformación de las comisiones legislativas, en las presidencias de las comisiones legislativas. María José Carrión responde al grupo de Jorge Glass. Marcela Aguiñaga fue evidente con sus declaraciones que responde al grupo de Jorge Glass, Soledad Buendía, y así otra, y si no me equivoco, Verónica Arias, que si bien no pertenece a Alianza País, forma parte del CAL con el movimiento ARE, también forma parte de apoyo a la vicepresidencia de la República, en este caso al vicepresidente de la República. Entonces la pregunta es, ¿qué mensaje nos envía esta conformación de la Comisión Legislativa? Y si esto es un síntoma de una eventual división política al interior del movimiento. Marco y después Santiago. Yo creo que es el síntoma de la necesidad de lo que yo decía de dialogar. Y dialogar en el sentido también de tomar en cuenta las opiniones del otro. Es decir, evidentemente me parece, y conversando, porque estuvimos en un evento con los futuros asambleístas, hablando de temas constitucionales el otro día, y un asambleísta me decía, no vamos a ser los que alzamos la mano. Es decir, se va a tener que tomar en cuenta nuestras opiniones y a la gente que representamos. Entonces, eso yo creo que a la larga, si se maneja bien en términos de este proceso de diálogo, un proceso de diálogo respetuoso al interior del movimiento también y entre, digamos, los representantes que están en las distintas funciones del Estado, va a ser algo que pueda fortalecer Alianza País, que pueda lograr que ese movimiento político replantee su propuesta al conjunto del país. Pero recordemos que de acuerdo al estilo de Lenín Moreno y a la coyuntura en que va a funcionar, de acuerdo a ustedes dos, el tema de la elaboración de leyes y de legislación, ya sea para hacer ajustes o ya sea para avanzar, va a ser necesaria. Ahora, permítanme agregar otro ingrediente. Correístas y morenistas al interior de la Asamblea Nacional. Eso también es evidente, por más que se diga estamos unidos y todo. Yo no sé si el porcentaje de morenistas, por utilizar tu expresión, sea mayor al interior de la Asamblea Nacional. Creo que hay, pero realmente son contados. La capacidad de Moreno de contar con gente más cercana a él dentro de la Asamblea Nacional me parece que es limitada. Y quizás de los pocos que tenía dentro de la bancada legislativa y que podía ser el articulador, no solo con la oposición política, sino con esta propia facción de Alianza País que tú bien mencionaste, más cercana al vicepresidente Glass, era el asambleísta Carvajal. Pero él no va a llegar a posesionarse siquiera, a trabajar. Sí, pero no tiene tanto juego político, me parece, como tenía Miguel Carvajal, pero desafortunadamente, nuevamente pensando en el movimiento hacia adentro, va a estar en un ministerio, además de un ministerio bastante álgido, del que luego podemos hablar. Pero sí, yo creo que ahí hay una correlación de fuerzas que da cuenta de las divisiones dentro de Alianza País y de la necesidad, pasando al tema del gabinete, de que se vuelva a incorporar el Ministerio de Gobierno, que exista un actor que sea un ministro de Gobierno en estricto sentido. Secretaría de la política. No, es que ya no hay la fluidez ejecutivo-legislativo de antes. Los 10 años se acabaron, esta es una política nueva y se necesita alguien que sepa negociar políticamente con la oposición y dentro de Alianza País. Y yo no sé si tal cual está conformado el gabinete al día de hoy, eso exista y se genere esta suerte de sinergias. Estás hablando entonces de un gestor político. Sí, evidentemente. Ahora, estamos hablando de que Paola Pavón ha sido ratificada dentro de la Secretaría de la Política como es la institucionalidad de la política al interior de un gobierno. Santiago dice, es necesario regresar a esa figura de antes, al premier, llamemos así, al ministro de gobierno, al responsable de la política, al que sea capaz de negociar con la oposición y con la propia asamblea y dentro de la propia asamblea con sus propios aliados. Marco. Entonces, yo creo que, bueno, llamémosle como le llamemos,
podría conservar el nombre actual de Secretaría de la Política, pero comparto en que la gestoría, la gestión de la política va a tener que tener otros mecanismos. ¿Y para ti, Paula Pavón, cumple el perfil? Pues habría que ver, ese es el desafío. Bueno, ya que tiene una experiencia en el ejercicio de ese mismo puesto. Es probable, claro, tiene la experiencia y es probable que pero es otro terreno. Sea importante que eso no se haga necesariamente por una persona, sino por un equipo. Un equipo de personas encargadas de ese diálogo entre funciones del Estado. Ok, veamos, ¿cuál va a ser el rol de lo local y territorial políticamente hablando en estos próximos 4 años, que también va a pesar en la gobernabilidad y en el posicionamiento político del nuevo gobierno? Santiago. A ver, yo creo que ese es un tema clave. Si analizamos la mayoría de Alianza País hoy por hoy, vista así, a grandes rasgos, es una mayoría simple, pero si empezamos a desentrañar un poquito más, vemos que hay un porcentaje importante de legisladores que llegan en alianza, valga la redundancia, con Alianza País, pero corresponden a movimientos provinciales o movimientos seccionales, locales, que como hemos conversado en otras ocasiones, tienen otro tipo de lógicas políticas, otras dinámicas de entender la política, y que sobre todo, a diferencia del resto de asambleístas y a diferencia del presidente Moreno, tienen un proceso electoral de corto plazo, que es el de las seccionales del año 19. Y en general en el medio, en el país, no ahora sino siempre, estos liderazgos seccionales que se instalan en la asamblea tienen una lógica básicamente redistributiva, de recursos para sus espacios territoriales, para incrementar en muchos casos las clientelas políticas, y a cambio de eso negociar la aprobación o no de determinadas leyes. Y ahí creo que un problema de fondo que va a tener el gobierno, y nuevamente vuelvo al tema de la necesidad de un ministro o ministra de la política, es que antes se pudo reducir esos conflictos porque habían recursos económicos que permitían alivianar ese tipo de dificultades. Ahora no existen esos recursos, la bancada es menor, entonces yo creo que estos legisladores, estos asambleístas van a ser claves, y que no nos llegue a extrañar que en determinado momento los votos de estos legisladores ahora vinculados con Alianza País terminen siendo votos que en algunos temas votan con País, en otros temas votan con la oposición, y en ese plano al menos volveríamos a lo que se conocía antes del 2007 como esas mayorías móviles que se tienen que negociar de proyecto en proyecto. Y ahí, por tercera ocasión, ¿quién negocia eso? Un ministro o una ministra de la política con conocimientos, con capacidad, con diálogo, con tolerancia, con posibilidad de escuchar al resto de opiniones. Con poder de decisión. Y con poder de decisión, evidentemente. Marco. Sin duda, eso va a gravitar. El hecho de las elecciones próximas seccionales son importantes porque es la recomposición de las actorías a nivel local, ¿no? Entonces va a haber una presión muy grande en esa tarea de coordinación política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Puede ser también una oportunidad para introducir algunos temas desde abajo para arriba, desde la base social. Del momento que se ganó las elecciones ya se le presenta una oportunidad. El tema es si se va a procesar todo con base en esa oportunidad. Yo creo que el procesar todo va a ser muy complicado, pero sí lograr hacer sentir que los temas son tomados en cuenta y de alguna manera considerados. Pero basado en que ya no hay los recursos que habían antes, y que con esos recursos que habían antes se podía tener tranquilo a esos votos regionales, territoriales y locales, hoy más que nunca un proyecto político amparado en este gobierno, o este gobierno central, nuevo gobierno, amparado en el proyecto político, va a tener que cuidar esos votos. Y la manera de cuidar esos votos es respirándole en la nuca, como en el pasado, cuidando esos votos y llegando a acuerdos con esos votos. Sí, pero probablemente eso pase también por recomponer o replantear las relaciones del Sistema Nacional de Planificación con esos gobiernos locales, para que haya mayores sinergias quizá y no se sientan los gobiernos locales hasta cierto punto presionados por esa lógica rigurosa hasta determinados momentos de la planificación nacional. Entonces va a haber que recomponer todos, digamos, jugar todas esas piezas del ajedrez, no solamente la parte económica, precisamente porque hay carencia. Entonces van a tener que ponerse cartas sobre la mesa que no necesariamente van a ser económicas, sino otro tipo de recursos políticos. Bueno, vamos ahora a la conformación del gabinete. Esta conformación del gabinete, ¿qué mensaje o cómo lo interpretan ustedes, Santiago? A ver, hay varias cosas.
Una primera idea, y la voy a decir de forma muy sutil para el inteligente de la audiencia que tenemos, y es que los temas álgidos, difíciles de... aquellos temas de esa información extremadamente sensible que se manejaron en los 10 años del gobierno del presidente Correa, siguen en las mismas manos. Es decir, en eso no hay ningún cambio, han sido muy meticulosos en eso. El ministro del Interior es César Navas, que fue el ministro del Interior y fundamentalmente fue de seguridad, que ahora abarcaba y está en el mismo caso, sí. Y otro que se ratifica es el secretario nacional de inteligencia, el señor Vallejo. Entonces creo que eso en alguna medida da cuenta de que al menos esa área va a seguir la trayectoria que se había asumido hasta ahora, va a seguir las mismas dinámicas, con las mismas lógicas seguramente que estaban en el pasado. Luego, un tema clave evidentemente para todos es el tema de las finanzas y la economía. Yo personalmente creo que la primera gran señal a los agentes económicos, a la empresa en sus diferentes niveles, que podía dar el gobierno era un ministro mucho más pragmático en su toma de decisiones, en su visión política de la economía. No estoy tan seguro que el economista Carlos de la Torre, al menos de lo que se le conoce por lo que ha hecho opinión pública, por sus declaraciones, tenga una línea de pensamiento muy distinta a la que se ha mantenido a lo largo de estos 10 años, y me da la impresión que eso en el plano de la economía, a los agentes económicos, no da señales del todo positivas. En ese sentido, ¿también crees que hay una continuidad? Para empezar, en ese sentido yo también creo que hay una continuidad, y ya van dos que no son menores. El tema de la política ya lo discutimos, continúa Paola Pavón, que lo había hecho bien. En eso concuerdo, pero lo había hecho bien en circunstancias diametralmente diferentes, y ahora vamos a ver si es que puede asumir un rol similar en una condición diferente. Relaciones exteriores, vuelve la señora Espinosa, que ya fue canciller, y que en ese ministerio me parece que los 10 años de gobierno mantuvieron una línea medianamente similar, ¿no? Esta línea de apartarse de las políticas exteriores que tradicionalmente caracterizaban el Ecuador, y tampoco veo ahí un cambio mayor. Pero hay otros espacios donde hay ministros que son llamativos, por decirlo de alguna manera, y me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ese es un ministerio clave de la política social, porque es un ministerio que redistribuye, es un ministerio que genera espacios políticos, es un ministerio, digámoslo porque es así, que genera en buena medida clientelas electorales, es un ministerio que en general genera lealtades políticas. Y siendo así, ¿cómo darle a alguien que fue opositor tuyo en el proceso electoral y que pertenece a un partido distinto? Es que tal vez nunca fue opositor en realidad, pero más allá de eso, que ese ministerio tan importante para Alianza País esté en una persona que no es directamente de Alianza País, sí resulta llamativo, porque más allá del apoyo en la segunda vuelta del señor Spinelli, más allá de su vínculo de consanguinidad con algunos funcionarios del gobierno que está saliendo, me parece que es un espacio demasiado grande, demasiado importante para que Alianza País lo haya dejado de lado. Recordemos que primero se le prometió una Secretaría de la Juventud, de los jóvenes, él dijo no, y dentro de esa renegociación termina siendo ministro de Inclusión Social. Sí, termina, insisto, asumiendo un ministerio fundamental, trascendental para la política en estricto sentido y para la política social también. Y luego tenemos ministerios que a mí en buena medida me tranquilizan. Me parece que a diferencia de los otros dan buenas señales, al menos en principio, como el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Ese era un ministerio clave, un ministerio álgido, un ministerio donde las tensiones habían llegado a niveles insospechados. Y Miguel Carvajal ya había estado. Y creo que Miguel Carvajal ya estuvo ahí, y sobre todo, más allá de haber estado ahí, me parece que es una persona que cree que las Fuerzas Armadas son importantes para el país, que son necesarias para el país, que cumplen un papel importante para el país. Y esto no es esto que digo no es obvio, porque tuvimos ministros que no creían en las Fuerzas Armadas, que pensaban que su papel era absolutamente secundario y que fueron ministros de defensa. Entonces, en ese sentido, yo esperaría, y parecería ser que la opinión pública espera que Miguel Carvajal empiece a aliviar esas tensiones. Quedémonos ahí porque todavía nos quedan más ministros. Vamos con Marco.
Yo también concuerdo en el caso de Defensa, me parece que es una persona adecuada que va a ser un interlocutor interno con las Fuerzas Armadas. Me parece que en educación también, en relaciones exteriores, son personas que han estado, cercanas al presidente, que comparten su ideario muy cercanamente, que tienen amplísima experiencia en el tema, ¿no? Educación tiene un gran reto, no solamente el continuar profundizar reformas, por ejemplo, ¿no? Reformas curriculares, sino también el hecho de la construcción de la infraestructura educativa. Entonces es un doble reto muy importante para Fander Falconi, que además es economista, entonces tiene otra sensibilidad también con el tema de las finanzas, pero en equilibrio con lo social. Y me parece que en el frente económico, lo que se conocía así como frente económico, ahora es otra vez Ministerio de Economía y Finanzas, puede haber una línea clásica que ya se desarrolló en estos últimos 10 años y entrar eventualmente en tensión en algún momento con esa necesidad de ajustes que promuevan el emprendimiento. En cambio, en el sector productivo está Eva García, que me parece una profesional muy seria, está este ministro vinculado a los emprendimientos, precisamente Pablo Campana, digamos, este empresario que ahora es ministro. Entonces, ¿será que en algún momento va a haber una tensión en ese aspecto? O sea, son ministros, estos dos últimos nombres, tanto Eva García, que es un personaje ya con recorrido en el Ecuador, fue binomio de Rodrigo Borja, ha estado relacionada fundamentalmente con las cámaras, con el sector productivo, con el sector empresarial. Pero con análisis, ¿no? O sea, con la parte que produce insumos analíticos para tomar decisiones. Estuvo en la Cámara de Comercio de Guayaquil mucho tiempo. Y Pablo Campana, pues que también representa al sector productivo, no tiene el perfil de Eva García, hay un signo de interrogación en lo que en su desempeño, pero bueno, está ahí. Esto podría acercar al sector productivo un poco para decir, señores, ya el país no tiene los recursos necesarios para que la economía se dinamice con la inversión pública, necesitamos el sector privado. ¿Ustedes creen que esos dos nombres dan las señales necesarias como para poder incluir al sector productivo privado en esta dinámica de desarrollo? A ver, yo creo que, y vuelvo al ministro de Finanzas, a mí, viéndolo como si fuera un agente económico, no me da la suficiente certidumbre para pensar en el economista de la Torre, insisto, no por otra cuestión, sino por lo que he escuchado cuál es su posición económica. Me parece que no hay mucho cambio respecto a lo que hemos vivido estos 10 años y me parece que la rehabilitación de la economía requiere cambios importantes en política fiscal, por ejemplo, en la política de intercambio con otros países exteriores, etc. Los otros dos ministros creo que tienen espacios importantes en el sector empresarial, pueden generar puentes, pero creo que no terminan de ser actores que den la suficiente confianza a la economía, a los agentes económicos de cara a una rehabilitación. Ahora, esto podría ser, y esta es una conjetura nada más, que este gabinete ministerial sea un gabinete ministerial de entrada, es decir, sea el gabinete ministerial que va a afrontar la salida del expresidente Correa a partir del día de mañana, gabinete de transición, que va a ser un gabinete de transición, que le va a permitir al presidente Moreno estabilizarse, que transcurran los 100 días, que toda esa aura triunfalista de Alianza País vaya asentándose, que el expresidente esté en Bélgica y quizás ahí podamos ver eventualmente el gabinete que realmente va a trabajar. Y ahí, esto a favor tuyo, quizás los ministros de la costa y de Guayaquil van a estar más presentes. Quizás la cuota, quizás yo no lo quise decir en esos términos, pero bueno, eso quise decir. O sea, no hay el equilibrio regional. Sí, me parece. Y otra cuestión adicional en el equilibrio regional, no solo con Guayaquil, la costa, sino también con el Austro. Sí. No hay ministros de la SUAY. Rosana Alvarado. Bueno, Rosana Alvarado es una de ellas, sí, ha estado mucho tiempo acá, pero evidentemente es de Cuenca. Entonces, quizás la otra lectura podría ser esa, que este es un gabinete que simplemente sirve para la transición política del presidente. Santiago es muy sutil, ha venido muy diplomático el día de hoy, transitorio.
¿Lo interpretarías así como transitorio o como fusible? Estoy pagando en determinados puntos favores de campaña, los pago ahora, pero ya luego ya te pagué y ahora comienzo con un gabinete más permanente. En una parte podría ser, otra parte que creo que, como dije, es el núcleo duro de intelectuales, de personajes, de colaboradores de Lenín Moreno y colaboradoras. Yo creo que podría mantenerse, es decir, en un gabinete siempre habrá cambios, ¿no? Siempre habrá cambios. Es posible que se vayan manteniendo personas vinculadas a algunas tareas, ¿no es cierto?, del Estado y otras personas que evidentemente responden más a una lógica política coyuntural. Me preocupa también el Ministerio de Inclusión Social porque me parece que ya hubo una cierta experiencia con un personaje que fue ministro de Industrias y que gracias, digamos, o directivo del Seguro Social, y que gracias a eso forjó... Te refieres a Ramiro González. Forjó una estructura política propia. Entonces yo no sé en qué medida, digamos que la coherencia, claro, compartiendo el criterio con Santiago, es un ministerio clave para justamente rehacer esa relación con las bases sociales. O sea, hay un error político ahí. Si no se ve así, o el ministro no responde a eso y debería responder a la lógica de Alianza País, hay un punto crítico que habría que revisar de pronto a los 100 días, ¿no? Habría que hacer una evaluación. Bueno, eso lo sabrán más, pues ya, digamos, el nuevo presidente y sus colaboradores más cercanos. Se me están quedando dos nombres que ustedes no lo han mencionado. El uno tiene que ver con el Frente Económico, que es Leonardo Orlando, director nacional del SRI. Y lo menciono por una sencilla razón, porque en la propuesta de la campaña, Lenín Moreno dijo dos cosas importantes. La creación del Consejo Consultivo tributario y el de Inversión y Producción y Empleo. Entonces, el caso de Santiago, que dice el nuevo Frente Económico, fundamentalmente la cabeza, que sería Carlos de la Torre, no me envía mensaje o no recepto del mensaje de un cambio en la política económica. Leonardo Orlando ya también venía en el Servicio de Rentas Internas. Entonces, ¿cómo ven esa ratificación en ese sentido y si ven algún tipo de variación en la política tributaria? A ver, yo creo que el señor Orlando sigue la línea de estos 10 años y a partir de lo que se le ha visto actuar, yo no pensaría en una política fiscal o tributaria en términos de cambio, de reforma, de dinamizar la economía, de reducir impuestos, de tornar más viable al sector privado en términos generales. Esto vinculado con lo anterior. El regresar al 12% es suficiente para él. Claro. Sí, yo creo que para él es suficiente, pero para el país no es suficiente. Para la productividad del país no es suficiente. Para los agentes económicos no es suficiente. Es lo que me da la percepción observando la realidad económica del país. Y entonces ahí es lo que vuelvo a la idea que podría ser que los ideólogos políticos del señor Moreno realmente no son los que están ahora mismo en el gabinete ministerial y que podría ser gente que está esperando el momento real del gobierno y que eso eventualmente será luego de los 100 días, cuando se estabilice para saltar y hasta tanto que algunos de estos actores que están ahí puedan tener un espacio. Yo diría, no todos los ideólogos políticos o los personajes que están... Bueno, hay que también mencionar que Lenín Moreno tiene unos asesores presidenciales, ¿no? Ellos también de alguna manera son parte de las decisiones. Alguno de ellos es Virgilio Hernández. Sí, son parte de las decisiones. Yo creo que en una buena parte sí están en el gabinete, pero obviamente hay también estos otros, digamos, personajes que podrían cambiar, ¿no?, en el transcurso de estos 100 días o quizá un poco más. Hay otro... Pero bueno, lo de Leonardo Orlando me parece un buen gestor, me parece que sí podría dar como un impulso hacia el diálogo tributario, aunque hay que recordar que la función fundamental del SRI es la recaudación. Otra cosa es la política tributaria. Y para eso se tendrá que hacer un impulso desde varios sectores del gabinete, me parece, para generar esa confianza, para que pueda haber un diálogo, para ver de alguna manera cómo se puede emprender una política tributaria sin ser lesiva a los ingresos del Estado, pero a la vez flexibilizando. Y formaría parte de ese diálogo que mencionaba Santiago. Así es, definitivamente. Con el sector empresarial. Otro ejemplo, aunque me voy para el otro lado, es el sector cultura. Un personaje tradicionalmente... Antes que pase al sector cultura me queda otro. Raúl Ledesma, ministro de Trabajo de la cuota de Centro Democrático Jimmy Jairala. Acordémonos que fue candidato, ¿no?
Bueno, ahí hay una incógnita, ¿no? A ver en qué medida también la política laboral que se necesite o sobre la cual se necesite dialogar con las partes, en qué medida resultará un gestor que permitirá el diálogo. No lo conozco tanto como para poder emitir una opinión, pero es una gran responsabilidad en ese sentido. Nieto de Raúl Porque Clemente el Huerta. tema del emprendimiento también tiene que ver, y el tema de alguna manera fomentar la inversión tienen que ver con la política laboral. Recordemos, señores, queridos amigos, que en la campaña se habló de una reforma laboral integral. Así es. Para facilitar el emprendimiento, porque se hablaba que sin necesidad de retroceder en los derechos. Exactamente, ese es el punto de equilibrio sí complejo, facilitar en la permanencia, la factibilidad de las MIPYMES, del pequeño, del micro, del pequeño, etcétera. O sea, en ese sentido, ese ministerio va a jugar un rol, o debería jugar por lo menos un rol importante. Fundamental. Santiago. Sí, es que yo creo que a partir de lo que hemos discutido, analizado, medio desmembrando el gabinete ministerial, lo que al final queda de fondo es que el presidente Moreno tiene un dilema difícil de resolver, al menos en el corto plazo. Quizás hay muchos nombres que él quisiera tener en el gabinete ministerial, pero que no puede colocarlos. Y no puede colocarlos porque eso le implicaría un rompimiento prematuro con el expresidente de la República. Y me parece que ese es un elemento de juicio que está jugando hoy por hoy. O sea, tu criterio, esto es una conformación negociada. Yo creo que tal sí. Cual como las comisiones legislativas. Yo creo que sí, bueno, yo creo que sí. Manera. Y que, insisto nuevamente, el gran dilema del señor Moreno es en qué medida, de qué forma distancio mi gobierno de la política de los 10 años, en qué forma hago un gobierno más autónomo, en qué forma tiendo los puentes necesarios para la estabilidad, sin que esto me implique una ruptura tan abierta, tan dramática y tan drástica con el expresidente de la República. Pero yo creo que el señor Moreno va a tener que, en el corto o en el mediano plazo, va a tener que tomar la decisión. O mantiene las políticas públicas en términos económicos fundamentalmente a partir de los 10 años, o tiene que generar una tensión, una ruptura y enfrentar lo que se le puede venir. Agrego otro y luego paso a cultura. A ver, hemos mencionado que en el Frente Económico, antes de los 10 años de Rafael Correa, el Frente Económico era el Ministerio de Economía y Finanzas, los sectores de la producción, en este caso era industria, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El tema del SRI también, etcétera, ¿verdad? Pero aquí tenemos a Pablo Campana y tenemos a Eva García Fabre, que representan o vienen de los sectores empresariales. Pero también ha dicho el presidente Moreno que el sector de la producción va a estar a cargo del vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Cómo ven esa articulación entre dos sectores, entre dos representantes del sector empresarial y el vicepresidente, que tiene una visión que más es alineada a la visión del gobierno saliente? Señores, no se los quiero complicar, pero son realidades que tengo que plantear en la mesa. Marco, es complejo, me parece. Es complejo. En algún momento esos dilemas que refiere Santiago, yo los pongo en términos de desafíos que va a tener que enfrentar entre, digamos, propuestas distintas de cómo dinamizar la economía, ¿no? Entonces, habrá que ver simple y llanamente cómo en el futuro se van presentando y resolviendo. Yo creo que la manera es procesarlo de manera transparente también a la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y con diálogo interno. Pero algún rato, si hay tensiones, pues habrá que tomar decisiones de qué tipo de orientaciones tomamos con respecto de grandes temas nacionales. ¿Qué va a pensar eso más? ¿Lo político? Exactamente. O lo político pragmático o lo político, digamos, conceptual. Ok, Santiago. A ver, yo creo que para no rehuir la... Sí, porque cuando planteé el tema lo miraste a Marco. No. Yo creo que en ese dilema tiene claro asumir una posición autónoma con algunos de los actores políticos que están ahora en el gabinete, algunos de ellos. Otros que me parece el presidente quisiera que estén en el gabinete, pero no pueden estar porque generan demasiado escozor al expresidente. Y la otra opción, que es alinearse con el sector del vicepresidente Glass, que es un sector fuerte, importante dentro de Alianza País, importante en la Asamblea. Además, acordémonos el trabajo político que hizo en la campaña. Por supuesto, claro, por supuesto, importante en términos electorales y que además es más cercano al expresidente. Entonces, en esa disyuntiva,
el señor Moreno va a tener que tomar una decisión, y no es una decisión menor, porque esto en buena medida, en el primer caso de acercarse más a sus aliados más ideológicos, algunos en espacios ministeriales ahora, otros que el señor Moreno me parece quiere que estén, pero no puede porque generan escozor al expresidente, porque fueron parte del gobierno al inicio de la Revolución Ciudadana, y aquí sí no voy a dar nombres, tal vez los das tú. Y la otra opción es jugar algo que le va a generar menos costo político, que es girar hacia el espacio del vicepresidente Glass. Y quizás desde la perspectiva de Glass, que me parece que está jugando una lógica política distinta, él está esperando ese momento, no ha entrado a confrontar por espacios de poder ahora, sino que va a estar en una posición reactiva, expectante hasta ver qué es lo que va a suceder. Señores, no me olvido de la cultura, que es un tema para mí importante, pero quiero terminar haciendo un recorrido y un paneo a algunos otros temas que tienen que ver con lo que se ha hecho durante estos 10 años y la continuidad o no continuidad de ciertas políticas. Y por eso no lo menciono ahorita todavía la cultura, porque yo creo que durante 10 años no se ha hecho mayor cosa. Claro, ya, ahora, vamos a lo siguiente. CENESID, Educación Superior. Bueno, ahí hay que responder a la promesa del presidente Moreno de la creación de nuevas universidades, pero sobre todo tras la promesa, me parece que está la urgente necesidad del cambio de la matriz productiva y que la educación superior responda más eficientemente aún de lo que puede haberlo hecho en estos años a esa impronta. A de alguna manera preparar al Ecuador para ingresar a la economía del conocimiento, pero ahí hay un tema, empatar la formación del sistema educativo, digamos, desde la formación básica para adelante, para que no haya en algún momento un choque entre los bachilleres que quieren acceder a la universidad y la posibilidad o no de acceso a la los universidad, dos nombres, ¿no? Fander Falconi y Augusto Barrera. Sí, son, digamos, dos profesionales, digamos, que conocen muy bien la temática. Entonces, a eso quiero llegar, porque hay que hacer un mejor empate entre salir del sistema educativo de lo que llamamos del bachillerato y entrar a la universidad y entrar a una formación técnica además, porque el Ecuador tiene un déficit grande todavía si queremos transitar de una economía a otra, justamente de ese tipo de carreras cortas y técnicas. En ese deber ser que me has mencionado y que evidentemente todos vamos a estar de acuerdo con ese deber ser, ¿tú crees que tanto Fander Falconi como Augusto Barrera van a ponerle una impronta distinta a la que puso Augusto Espinosa por un lado en la educación básica y a lo de René Ramírez? Yo espero definitivamente, y no digo que lo han hecho mal o bien los antecesores, pero digo que haya una mayor diálogo, vuelvo al tema, y coordinación en este caso entre los dos la Secretaría, por un lado el CENESID, y los ministerios, y además los organismos, digamos, concernidos en la política universitaria, como son el CES y el CEACES. Es decir, un trabajo que apunte realmente a consolidar lo que se logró, pero además a dar un paso más adelante en sentido democrático de la educación superior. El día de hoy. Compañeros de la Flaxo, suya, los dos. A ver. Ahí se puso serio. A ver, en el CENESID primero. Yo creo que el CENESID tuvo políticas acertadas y otras menos. Creo que una de las grandes deficiencias que nos deja el CENESID es que generó muchas tensiones con muchos sectores. A veces no por las políticas, sino por las formas como las políticas se manejaban. Entonces ahí el señor Barrera, que va a ser Augusto Barrera, que va a encargarse de esto, yo creo que un buen primer paso de cara a dar buena señal al sistema universitario en general y a la empresa también, porque están vinculados a la sociedad en general, yo creo que es una reforma de determinados aspectos de la Ley de Educación Superior. Que sea una reforma que capture las diferentes experiencias, las necesidades de las universidades, la realidad política y educacional del país. Yo creo que eso podría ser un buen paso desde el señor Barrera en un sector, insisto, que es difícil como el del CENESID. En el caso de educación, yo creo que hay cuestiones que más allá de las de educación en estricto sentido son de carácter político y que ahí se va a poner a prueba la capacidad del señor Falconi de manejarlas, y me refiero específicamente a un autor clave de la política de educación del país desde el año 79, que es la Unión Nacional de Educadores, que va a volver
con todo a capturar su espacio político perdido en este año. Va a pretender, y seguramente por la situación distinta que tiene el país de lo que era el 2007, el gobierno va a tener que ceder en alguna medida y negociar y establecer puentes con la UNE. Y negociar con la UNE no es fácil. No es fácil. Y desde ese punto de vista, el secretario de la Política juega un papel importante articulando con el ministro de Educación. Y el ministro de Educación, por eso digo, hay temas de educación que el señor Falconi los va a tener que resolver, pero también temas de carácter político, estrictamente político, como es este de la UNE, que desborda el tema únicamente de la agremiación educacional, sino que tiene ramificaciones hacia lo político. Ahí se va a ver su capacidad de desenvolverse resolviendo ese tipo de conflictos. Cultura. Bueno, yo creo que una cosa antes, la experiencia. Mira que tú querías hablar de cultura y ahora me cambiaste de tema. Sí, pero solamente para decir esto. Yo creo que una ventaja, por ejemplo, de Augusto Barrera y en alguna medida de Juan de Falconi es su experiencia como gestores políticos, sobre todo el primero como alcalde de Quito. Cultura, yo creo que Raúl Pérez Torres es un intelectual reconocido de este país. Expresidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Expresidente de la Casa de la Cultura, pero representa de alguna manera una concepción de cultura tradicional. Entonces, el reto, el desafío, yo creo que es también abrir puentes, o más bien dicho, tender puentes a los sectores populares que hacen cultura. También como una forma justamente de Alianza País de recomponer esas bases. Ahora, por eso, tanto MIES como, por ejemplo, espacios como el Ministerio de Cultura son claves para eso. Pero la cultura tiene que ver con el patrimonio también. De la gestión del patrimonio. Y ojo, la cultura no solo es arte, no es solo arte, ¿ah? Tiene una dimensión muy superior. Si nos vamos a una concepción antropológica, así es. Entonces, por eso mismo digo, la cultura, digamos, tiene que entenderse como una forma de hacer y ser, en este caso, por ejemplo, ecuatorianos, que además somos diversos. Entonces, el tema intercultural en la cultura también será importante. Empoderamiento. Claro, identidades, yo creo que diversas. Por eso digo, una concepción tradicional, digamos, de la cultura como el ser intelectuales o la práctica intelectual, esa no bastaría. Bueno. Tiene que haber un acercamiento a los sectores populares y sociales. Ahí le acabas de poner un gran signo de interrogación a Raúl. Entonces, bueno, no es un desafío, es un desafío importantísimo. Santiago. Yo creo que un elemento básico en la cultura es la democratización. Es decir, que llegue a todos los sectores. Dejar de lado esa vieja tradición de el concepto de cultura primero restringido y luego circunscrito a ciertas élites, a ciertos espacios de discusión. Esa necesidad de la democratización de la cultura va y tiene un efecto mucho más fuerte incluso, que es el de la ciudadanización. No podemos generar ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos, conscientes de sus obligaciones, si la cultura no se difumina alrededor del país. Esperemos que este ministro tenga la capacidad de manejar el tema desde esa perspectiva amplia. Es un ministerio que en realidad en los últimos 10 años fue medio de tumbo en tumbo, ¿no? Fue de ministro en ministro, quizás con el ministro Vallejo fue cuando más se asentó en alguna medida hacia el final, pero esperemos que, yo insisto en este punto para resumir, que la cultura pueda llegar a todos, pueda ser más amplia. En la campaña electoral se hablaba volver los ojos al campo, porque volver los ojos al campo es un sector tremendamente importante para el desarrollo del país y en eso todos vamos a coincidir. Pero sí asombra que una ministra de 28 o 29 años haya sido designada para el desarrollo de un sector tremendamente importante, y con esto en la pregunta no quiero que la gente lo interprete que conlleve una descalificación a la juventud, sino que la reforma del sector agropecuario requiere también de bastante experiencia en ese sentido. ¿Ustedes cómo ven esa designación? Marco. No tengo el gusto de conocer los antecedentes de la ministra, yo presumo pues que será una persona ampliamente calificada, pero sí trato de remarcar que justamente una de las deudas quizá del gobierno saliente es no haber puesto toda la fuerza en una reforma del campo, por ejemplo, creando sinergias que sí de alguna manera se empezaron a crear. Javier Ponce en la última etapa, me refiero a la última etapa, no de Javier Ponce, sino que fue el último ministro de Agricultura, comenzó ya a trabajar. Comenzó de alguna manera a dinamizarse y a trabajar algunos temas clave, ¿no?, que también son importantes. Pero, por ejemplo, sinergias justamente con el sector universitario, con la creación de ciencia y tecnología agrícola apropiada a nuestra realidad ecuatoriana, por ejemplo. Ahí hay mucho que hacer todavía, con las universidades y los institutos a nivel agrario y comunitario, ¿no? Generar otro tipo de ayuda, de actividad, de potenciación de ese sector. Y también está el tema de tierras, que yo creo que hay que seguir revisando, digamos, la normativa al respecto. Entonces, hay varios desafíos. Santiago, y de una vez te pongo el otro ingrediente, que tiene que ver Humberto Cholango como secretario nacional del agua. A ver, yo creo que
esto no es solo para el país, los ministros no necesariamente tienen que ser los más expertos en el tema, tienen que ser políticos, tienen que tener la capacidad de negociar políticamente, de rodearse de buenos asesores que eso sí sean expertos, de un personal burocrático de larga data que sean los expertos y él manejar en el sentido político que se requiere esto en el mejor de los términos. Y me parece que uno de los ministerios donde se requiere un manejo de este orden es precisamente el de Agricultura. Entonces no basta en ese espacio que el ministro o la ministra tenga una experiencia en el sector, sino también la capacidad política de vincularse con dos sectores que son claves, el sector campesino y el sector indígena, que dicho sea de paso, en términos generales no han sido cercanos al gobierno de Alianza País en los últimos 10 años. Con bemoles, más o menos, pero mayoritariamente no han sido cercanos. Y me parece que este es un espacio clave donde Alianza País y el gobierno del señor Moreno podría usufructuar en términos de tener una mejor relación de cara a mejorar también el sector en términos generales. Yo no sé si es que la ministra que ha sido designada va a tener esa capacidad de intercambio, de diálogo con estos sectores claves. Es nueva en el escenario político también, ¿no? Claro, exactamente. Pero en un contexto político como este, yo creo que darse liberalidades en términos de designación de ministerios es un poco más complicado. Y el otro es el caso de Cholango, que bueno, es una cuota política que ha generado tensiones dentro de los sectores indígenas. Pero les pateó el tablero. Y muchas. Les pateó el tablero. Ayúdame, también diría de él que sí tiene experiencia política. No, y eso, sí. Sí, no, desde luego. No, él sí, desde luego. Ahí tiene un plus, ¿no? Desde luego, pero no es el ministro. Se tiene una secretaría que es importante, que es la forma de vincular a los sectores indígenas, pero no sé si ese espacio sea suficiente para limar las asperezas que se han generado. Señores, se nos fue el tiempo tremendamente rápido. Muy interesante estas para las perspectivas, ¿no? Sí. Conclusiones, Marco, y luego Santiago. Grandes desafíos, para resumir como 4 temas de los cuales escribí el otro día. El uno es la gestión económica para terminar de salir de esta recesión, pero sobre todo proyectar al país en la nueva economía del mundo, proyectarlo como actor económico, también con una economía que sea solidaria a la vez, pero que potencie el emprendimiento. El tema tributario, ahí es importante, el tema del trabajo también, no resignar derechos, pero de alguna manera el potenciar justamente este emprendimiento autónomo. El tema de la transparencia y la lucha anticorrupción, que quizá quedará para otro programa, porque claro, vamos a hacer un programa específico sobre corrupción. Es un tema súper importante. El tema del diálogo y la participación, una participación que además tome o se genere desde la base y no solamente se induzca desde arriba. Y un tema finalmente es la apertura con la diversidad y el tema de la interculturalidad y el diálogo político, ¿no? La interculturalidad como una asunción de un país diverso, que creo que no se le ha dado la importancia del caso, y el tema del diálogo político como lo que centra todo. Es decir, como un nuevo tipo de liderazgo que no por ser dialogal sea débil, pero que logre articular también un gran consenso nacional en torno a determinados temas. Gracias, Marco. Santiago. A ver, yo creo que el gobierno tiene que dar buenas señales, sobre todo al sector económico, al sector productivo, al político y al social. Primero en el tema económico. Apertura al comercio internacional, generación de recursos y específicamente de moneda, generación de dólares para que la dolarización se mantenga. Una política fiscal favorable al sector privado. Dejar de lado la visión de que el sector privado no tiene un papel trascendente como me parece fueron durante el modelo de los 10 años. Segundo, la comunicación. Urge una reforma a la ley de comunicación. El presidente de la Asamblea Serrano ha dado ya los primeros pasos y creo que es necesario. Bueno, el presidente Moreno también lo ha dicho. Los medios incautados tienen que pasar al sector privado. Ese es un requerimiento de la ciudadanía. Eso le va a hacer bien al país y también al gobierno. Justicia. Que el Consejo de la Judicatura deje de llamar a los jueces para orientar las decisiones. Así de simple. Que las decisiones ya no se dispongan por teléfono. Y finalmente un tema clave de la política, de la democracia, y es la tolerancia. La tolerancia con el otro, con la opinión del otro, con la opinión contraria. Que se terminen las persecuciones, que se termine todo este proceso triste de acallar voces que no han sido cercanas al gobierno. Me parece que estas 4 o 5 ideas en conjunto, a partir de
de señales claras de parte del gobierno del señor Moreno, no solo le va a dar estabilidad a su gobierno, sino fundamentalmente nos va a dar estabilidad al país y a los ciudadanos, y vamos a poder generar un Ecuador más justo, más solidario, más igual y más tolerante. Santiago Basabe, muchas gracias. Marco Navas, muchas gracias por Carlos. compartir su análisis, su visión sobre lo que pudiese ser los próximos 4 años, el comportamiento del gobierno, del proyecto político, de la oposición, por cierto, pero también de la ciudadanía, porque ustedes juegan un rol tremendamente importante. No, en una hora es difícil abarcar todos los temas. El tema corrupción, vamos a hacer un programa especial. El tema de economía popular y solidaria es fundamental. El tema territorial, ya lo tratamos, incluso Santiago estuvo aquí para tratar el tema de desarrollo territorial, pero vamos a ir avanzando. Pulso político más cercano a las necesidades del país, a la necesidad de plantear también soluciones a esos problemas estructurales del país, pero sobre todo, ojalá esa aspiración que yo tengo de en algún momento llevar el pulso político a territorio, para poner ejemplo, para que ustedes tengan sus voces. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo y los espero mañana, 24 de mayo, en Pensamiento Crítico, a las 7 de la mañana. Gracias, señor. Nuestra bandera es el símbolo patrio más reconocible. Usamos nuestra